Empatía. Estos días estaba conversando con una mujer enferma por un cáncer muy avanzado. Y después de la conversación me siento en la sala de la casa a discutir algunos asuntos con la familia sobre el tratamiento que se iba a seguir y qué posibilidades había, porque la señora estaba muy cansada y no deseaba conversar más. Y el esposo llega y me dice: Juan David, me parece usted que es una persona extremadamente empática. Y le dije yo: hombre, yo no sabría decirte simpático, pero tengo las dudas. Y yo consideraría más que empático que soy amable y compasivo. Y me dice: ¿por qué no empático? Y digo yo: porque es que empático es una palabra que tiene una connotación mucho más profunda. Pues viene de una raíz griega que es empateia, que significa emocionado. Sin embargo, hay otra que habla de en y patos, que es dentro de la dolencia, el malestar o la enfermedad del otro. Y hay quienes hablan de empatía, dentro del sufrimiento del otro. Por consiguiente, le decía yo: hombre, no es fácil uno sentir la emoción del otro, el sufrir del otro, la dolencia del otro, la experiencia y la vivencia del otro. Y me dice: ¿por qué? Yo: sencillo, te lo voy a contar con una simple historia. Cuando estuve en un hospital de la ciudad de alta complejidad, el hospital no la ciudad, estaba teniendo un señor, en ese momento estaba yo como especialista, que ingresa por una condición compleja. Era un tipo de aproximadamente 50 años, un tipo que no tuvo una educación de colegio culminada, no tuvo una educación técnica, tecnológica ni nada. Pero con lo que aprendió, aprendió a trabajar, aprendió a vivir la vida, como mucha gente, como la gran mayoría, y a poder desempeñarse en muchas actividades en la vida y poder desarrollarse en esta vida. Sin embargo, este hombre, a sus 50 años, que era un vendedor de verduras en una carreta en la calle, que se levantaba todos los días a las 4 de la mañana para ir a una plaza de mercado, compraba las frutas, compraba las verduras, llenaba su carreta, surtía su carreta y empezaba a caminar por los barrios de la ciudad a vender frutas y verduras. Pero sucede que un día inicia con un dolor muy fuerte en una cadera, que lo bloquea y que lo obliga a quedarse sentado. Lo llevan a un servicio de urgencias. En el servicio de urgencias identifican que tiene una fractura de una cadera y termina hospitalizado. Paralelo a eso, él tiene una familia, una esposa, que cuando se casó con ella ya tenía 2 hijos. Al momento de esta condición de enfermedad, los hijos estaban alrededor de los 20 años, 21 años, un hombre y una mujer. La esposa le ayudaba a él en los oficios del hogar, a cuidar los hijos, a hacer muchas de las situaciones que son necesarias dentro de la casa. Y él, con su trabajo, vendiendo frutas y verduras, pagaba el arriendo porque no era propietario del hogar o de la casa donde vivía, pagaba los servicios públicos, energía, alcantarillado, agua, gas, internet, televisión y demás. Y sostenía a esta familia, a esta esposa, con los 2 hijos de la esposa. Por consiguiente, cuando él es hospitalizado, automáticamente el ingreso de dinero se para y no puede mantener todo lo que mantiene, más una cantidad de seguramente deudas que vamos adquiriendo durante la vida, pues porque hay veces que no alcanza y toca adquirir unas responsabilidades económicas. El hombre se imaginaba que esto iba a salir rápidamente, que le iban a operar la fractura y que se iba a ir para su casa. Pero no, cuando le hacen una serie de exámenes se encuentran que lo que tenía era una metástasis en la cadera y que era una metástasis de un cáncer que nunca se había dado cuenta, pero que venía caminando meses o años atrás, y que en el rastreo de todos los exámenes nos damos cuenta que es un cáncer que está avanzado, que no solo está en la cadera, que está en el colon, que está en muchos huesos, que está en el abdomen. Sucede que en el tiempo que está hospitalizado, en esta institución no hay un ortopedista oncólogo para poder operarlo. Entonces está en el trámite, porque está asegurado por una aseguradora del Estado, la salud no es privada, no tenía los recursos para poder pagar un sistema de salud que nosotros llamamos EPS, le tocaba ser subsidiado al Estado, y la contratación con esta aseguradora no es buena. Por consiguiente, las instituciones donde había un ortopedista oncólogo, un radiooncólogo y un sistema que le pudiera dar la certeza de controlar esto, obliga a que esté hospitalizado varias semanas. Sucede que durante esas semanas el dolor se hace muy complejo de controlar, parte porque tiene un dolor fuerte por una fractura y la fractura no ha sido resuelta, parte porque el hombre está muy angustiado porque no puede trabajar para seguir surtiendo las necesidades de la familia, parte porque su esposa tiene que estar yendo y viniendo, durmiendo en la clínica y los 2 hijos tienen que estar a merced de ellos
intentando resolver sus necesidades del día a día. Entonces la esposa está cansada, trasnocha, va, hace lo que tiene que hacer en la casa, vuelve, le están llamando de que hay que pagar el arriendo, que no tienen con qué comprar la comida, que están fiando permanentemente y pidiendo prestado a la gente para poder pagar lo que tienen que comer durante los días, porque nosotros tenemos que continuar viviendo. Pero sucede un evento muy dramático y es que la hija de esta mujer es una chica armática, y hace una crisis de broncoespasmo, se asfixia, entra en inconsciencia, la montan en un taxi rápidamente y la llevan a la clínica, pero cuando va de la casa a la clínica hace un paro dentro del taxi, no alcanza a llegar a la clínica y cuando llega a la clínica llega muerta. Una angustia más para el señor. La mujer tiene que dedicarse a todo el proceso fúnebre, al funeral y a lo demás, entonces tiene que dejarlo solo en la clínica porque no hay más quien lo cuide, y tiene que desvincular parcialmente de la enfermedad, lo cual hace que el señor se empiece a deteriorar rápidamente, se empieza a complicar, el dolor se haga más complejo. Para no ahondar más en esta historia tan compleja y tan dramática, uno de los familiares del señor en la casa donde estaba dice, eso que me estás contando parece una historia de la vida real, y le digo yo, no, fue una historia de la vida real, pasó. Y ese hombre se murió finalmente de cáncer en esa clínica, porque lamentablemente por su aseguradora no se pudo remitir, lamentablemente no se pudo operar, lamentablemente no se le pudo dar el manejo que requería, y tuvo una cantidad de complicaciones, 3 complicaciones que lo condujeron a la muerte. Entonces le decía yo al hombre, ¿me entendés por qué la empatía es una condición tan sumamente difícil y que para el juicio mío es una situación extremadamente utópica? Porque yo no puedo ponerme en el papel del otro, en el sentir del otro, en el pensar del otro, cuando yo no estoy en una condición económica compleja como la de él, una condición familiar compleja como la de él, una condición social compleja como la de él, una necesidad tan grande como la de él, una enfermedad tan complicada como la de él, y una serie de complicaciones agregadas que no las estoy viviendo yo. Por consiguiente, para mí personalmente, como Juan David Osorio, la empatía no es una posibilidad a la cual llegamos, no es una alternativa que logremos, porque nunca, nunca, por más cerca que esté nuestra situación a la del otro, nunca será ni mínimamente parecida a la realidad del otro. Por ende, ser empático yo creo que es un sueño, ser empático yo creo que es una utopía. Sin embargo, sí podemos ser amables con ese otro, compasivos con ese otro, condescendientes con ese otro y benévolos con ese otro. Y con esas 4 cosas, poder darle al otro, desde mi gran desconocimiento de esa situación tan global y desde mi incapacidad de ponerme en esa realidad del otro, desde lo subjetivo y lo objetivo, porque es una incapacidad total, por lo menos darle un acompañamiento amoroso, un acompañamiento técnico, científico, profesional y humano, que parezca a lo que llamamos empatía, que yo creo que no lo logramos, y que de esa manera ese otro puede estar de lo mejor acompañado en ese proceso. Y lo mismo sucedía con la esposa de él. Luego le decía yo a él, empático no creo, pero intento ser muy amable e intento ser muy compasivo con tu esposa.